Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología, agradeciendo nuevamente a la maestra María Corbera Guzmán todo el apoyo que nos brinda para la realización de este proyecto y compartirá con nuestras invitado, que también del mitad de casa, pues, pero que este proyecto, pues bueno, lleva 5 años, así que invitamos a las personas, que es la primera vez que tienen contacto, a que vean en la página @observatoriolp. Llevamos cerca de 325 transmisiones, entonces van a encontrar temas desde psicología, van a encontrar temas también sobre derechos humanos, feminismo, enfoque de género, sexualidad, entre otros temas, ¿no? También tanatología, que lo han pedido mucho. Sin embargo, hoy es un programa especial, así que quédense quienes están en transmisión vía también de manera, ¿cómo se llama? Las retransmisiones nos pueden seguir y compartan estos temas. Quiero agradecer también al doctor Pedro Fernández Olazábal, director general de la Escuela Libre de Psicología, a la maestra Lulú Moreno, directora también de la licenciatura del área académica, y bueno, a quienes hacen comunidad virtual, que poco a poco se irán conectando. Así que vamos a arrancar porque, a ver, el título de hoy es la construcción de género en las diferentes etapas del ciclo vital. Hay roles, mandatos, identidad. Y es algo bien interesante porque de repente es, ay, otra vez van a hablar de género, otra vez van a hablar de temas. Sin embargo, ¿qué efectos están teniendo en cómo aprendimos desde la niñez, hombres y mujeres? ¿Qué pasa con todas estas ideas que nos van incorporando y que eso van teniendo efectos? No es que, a ver, me recordarán de que decían infancia es destino, ¿no? Hay una propuesta de Gendes que dice machismo no es destino, ¿no? Y eso pues nos dice que, a ver, podemos aprender cosas, pero también tenemos las posibilidades de encuentro desde otro lugar. Así que vamos a darle inicio a este programa. Agradezco a mis compañeras, voy a nombrarlas, ¿no? Por un orden de importancia, no es que sea mayor o menor, sino como aparecen en la plataforma. Gracias, Adriana Peregrina. Ahorita te vas a presentar muy breve quién eres para que la gente te conozca, qué están haciendo, por qué surge esto. María Ángel García, gracias, María Ángel. Eh, la doctora Karina Fachineto, también gran compañera, y Miguel Antonio Macías Gallardo. Así que por ahí se me falta algo. Adriana, ya nombré, pero nos falta una compañera que está también en proceso de conectarse con todos y todas. Así que, pues si quieren, le doy entrada a la doctora Karina Fachineto Sago. Compártenos, doctora, cuéntanos cómo sucede todo este proyecto, cómo surge también ese podcast, porque es importante cómo retomar un planteamiento, una reflexión que se hace con todo este gran equipo. Muchas gracias, Cirilo, por esta invitación. Felicidades por tu programa y también agradecer a todas las personas que lo hacen posible. Este proyecto es muy interesante y nos apasiona mucho a los colegas que hemos participado en él a lo largo de este semestre, porque nos interesaba explorar justo los roles, los estereotipos, los mandatos sociales, la construcción de la identidad en las diferentes etapas del ciclo vital. Obviamente, en un curso de 6 meses tenemos que hacerlo muy rápido, es una mirada a cada una de las etapas, pero han resultado discusiones muy interesantes al observar cómo desde la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez estamos atravesados por el género y cómo ninguna de estas etapas escapa a las presiones sociales y a lo que se espera de cada uno de nosotros, que también va cambiando dependiendo de la cultura, la sociedad y también los momentos históricos por los que transita el ser humano. Entonces, agradecerles a mis colegas, a Miguel Antonio, a María Ángel, a Jocelyn, a Adriana, porque a través de las discusiones que tuvimos la fortuna de realizar desde las diferentes áreas de expertise también de cada uno, pues se ha enriquecido mucho la discusión. Entonces, bueno, compartir con el público que este proyecto nace en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, particularmente en la especialidad de estudios de género, masculinidades y diversidad,
y que pues forma parte de justo, ¿no? De un curso que ha sido desarrollado durante la primavera de este ciclo escolar y que culmina con la oportunidad de compartir contigo y con la audiencia pues las experiencias que hemos tenido al respecto y las diferentes reflexiones. Entonces, si me permites, bueno, me presento con un poco más, nos presentamos cada uno o vamos directo al tema. ¿Qué propones? Que nos compartan un poquito quiénes son ustedes y qué les motivó a hablar de este tema. Pues mira, por mi parte, mi formación es como licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica y después como psicóloga con terminal en clínica. Y desde siempre me interesó mucho el desarrollo infantil. Ese fue mi primer interés del lenguaje, la parte cognitiva. Y después, ya teniendo la oportunidad de leer más en torno a los estudios de género, empecé también a preguntarme cómo influía el género y la socialización del género, no solo en la infancia, sino en las diferentes etapas del ciclo vital. Y bueno, después tuve la oportunidad de seguir desarrollando estudios en ciencias del lenguaje y en lingüística que fueron completando más mi formación también. Entonces, pues de ahí muy brevemente nace el interés, cómo socializamos, ¿no? Entre los seres humanos, pues distintas experiencias de vida, pero que están atravesadas también por el género. Y bueno, ahora verás, ¿no? En las diferentes intervenciones que reflexionamos también sobre cuán flexibles o no somos en torno a estos roles y mandatos sociales, a pesar de contar con diferentes estudios en torno al género y que, bueno, ¿no? Nos sigue atravesando a todos. Entonces, doy la palabra a alguien más. María Ángel, si quieres continuar. Adelante, María Ángel. Gracias, doctora. Gracias, Cirilo. Bueno, yo soy maestra en cooperación internacional y ¿nos presentamos todos, Cirilo, o entramos al tema? ¿Cómo ves? Está silenciado, Cirilo, tu micrófono. Nos vamos presentando poco a poco y ahora sí le entramos directo al tema para que sepamos. Vale, gracias, María Ángel. Adelante, Jocelyn. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Específicamente quisiéramos comenzar, gracias a esta introducción de la doctora Karina, con la primera parte que nos va a ayudar a definir toda esta contextualización en cuanto a los estereotipos. Antonio, pero de repente la formalidad la estoy perdiendo. Adelante. Estás muteado, amigo. Perdón, yo soy Antonio Macías, soy licenciado en psicología. Gracias. Bueno, le damos bienvenida a Adriana, por favor. Ya por fin pudimos ahí darte ese acceso. Discúlpanos. No se preocupen. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Yo soy Adriana Peregrina. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAB y ahora me encuentro estudiando la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad. Gracias. Regresamos con Jocelyn. Sí, gracias. Jocelyn Torres Luna, igualmente estudiante de la especialidad en Estudios de Género. Soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho también, y pues vamos a estar aquí colaborando con mis compañeros un rato. Perfecto, pues vamos a hablar de la categoría de género a través del ciclo vital desde una perspectiva interdisciplinaria que me encanta, ¿no? Porque de repente se piensa que solamente lo estudia gente de psicología o sociología, antropología, pero ven, tenemos excelentes matices. Pues María Ángel, vamos a arrancar contigo. A ver, algo pasa en la niñez, algo pasa en esto que se le conoce la infancia. En lo personal me gusta hablar desde la niñez. Pero bueno, compártenos un poco, ¿qué pasa con el tema de la categoría de género y cómo va atravesando esos matices?
Claro, es muy común que en lo cotidiano lleguemos a confundir género y sexo, pero en realidad se trata de dos categorías muy diferentes. Sexo hace referencia a la diferencia biológica que hay entre machos y hembras humanos, y género se refiere a las construcciones culturales que construimos alrededor de esa diferencia biológica percibida. Entonces, el género vendría a ser estas ideas, creencias, significados que cada sociedad construye alrededor de esta diferencia sexual y biológica. Ahora, el género, por tanto, vendría a hacer referencia a lo masculino y lo femenino, ¿no? No tanto a hombre y mujer en lo que se refiere al cuerpo, sino a los comportamientos. Y esta dicotomía entre lo femenino y lo masculino da lugar a los estereotipos de género, ¿no? Que son estas concepciones preconcebidas acerca de cómo son o cómo deben de comportarse las mujeres y los hombres. Es decir, los estereotipos de género conllevan la creencia de que como mujeres y hombres somos en nuestros cuerpos distintos, pues nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras capacidades también lo son. Pero pues en la evidencia empírica apunta a todo lo contrario, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que no estamos determinados por nuestro sexo, sino que más bien vamos construyéndonos a través de la cultura. Y de estas ideas, preconcepciones que llamamos estereotipos de género, se derivan a su vez los roles de género, que son las conductas que dicta la cultura y que pues son estas actividades, estos comportamientos, estas tareas que se espera que realice una persona por el sexo al que pertenece. Entonces, por ejemplo, algo muy común en México es que pensemos que las mujeres debemos asumir el rol reproductivo, que vendría a ser el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, la preparación de alimentos, el cuidado de los enfermos y demás, y se espera que los hombres realicen este rol productivo, que vendría a ser el rol asociado al espacio público, al rol de proveedor, el poder político, el poder económico. Pero pues son roles, ¿no? Finalmente, no es destino. El tema con los estereotipos y los roles es que pueden llegar a limitarnos en nuestros horizontes de posibilidad, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, para profundizar en esta reflexión sobre cómo vamos interiorizando los estereotipos y roles de género a lo largo del ciclo de vida, pues voy a cederle la palabra a mis compañeras en cabina. Me parece que Toño es quien va a hablar de infancia. Te cedo la palabra, Toño. Ay, muchas gracias, María Ángel. Sí, efectivamente, como ya bien nos comentaste, pues sí, ¿no? Socialmente estamos atravesados por un binarismo de género, ¿no? Nacemos hombres o nacemos mujeres. Y de ahí, pues, los estereotipos. ¿Qué es lo que debemos hacer dependiendo del rol que nos toca? Pero de ahí surge justamente ahora lo que es una identidad de género, ¿no? ¿Qué es la identidad de género? ¿Desde dónde vamos a percibir esta identidad de género? ¿Cómo es que la introyectamos? Y bueno, pues desde una mirada psicológica podemos tener como tres vertientes, ¿no? Una que es la psicodinámica, esto es que se da a través de la familia, de la socialización que tenemos con la familia, de las ideas preconcebidas que tiene nuestra familia que nos hacen favor de transmitirnos, ¿no? Y que entonces vamos perpetuando lo que mi abuelito decía, con lo que le dijo a mi mamá o a mi papá o a los dos, y bueno, ahora me lo pasaron a mí. Y de ahí, entonces yo voy creando justamente mi identidad de género. Así, conforme los niños y las niñas van creciendo, pues van elaborando su identidad. ¿Basado en qué? Pues en las mismas relaciones interpersonales que tienen o que tenemos. Además, también, por otro lado, la teoría del aprendizaje social, ¿no? Tenemos esta teoría que nos dice que nosotros los masculinos y los femeninos aprendemos a hacer esto, masculinos o femeninos, por medio de la comunicación y la observación, ¿vale? Entonces, niños y niñas observamos la interacción que existe entre ellos y, obviamente, imitamos. ¿A quién imitamos? Pues imitamos al del comercial, imitamos al de las redes sociales, imitamos al papá, al abuelito, a la abuelita, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es el desarrollo que se da para la propia identidad. Y por último tenemos la teoría multifactorial de la identidad de género. Esta nos dice que la identidad de género es un constructo multifactorial, ¿vale? Entonces, esta construcción pues obedece a variables tanto de los individuos como de la cultura en la que nos desarrollamos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, realmente con la construcción de la identidad de género que tenemos, pues es justamente todo este universo de
todo lo que nosotros vemos a través de nuestra cultura, a través de la socialización con nuestra familia y de las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Y bueno, eso sería por el momento. Gracias, Toño. Pensando en esta, digamos, dividiéndola tres etapas, cuatro etapas, el ciclo vital, ¿no? En función de qué postulado teórico, cuáles son lo que nos lleva. Jocelyn, de repente, también hacer un brinco entre la pubertad y la adolescencia. Yo me acuerdo cuando era niño, para no balconear a mis consultantes, pues tenía que ver con aquello de que uno ya creció, porque entonces me empieza a grosar la voz. ¿Y qué pasa si yo no hablaba como hombre, no? Porque tiene que ver con esas transiciones. Y eso me remite mucho a lo que me he dedicado en los últimos años, a las prácticas narrativas o a la terapia narrativa. Es decir, cómo eso que decía Toño, nos decía Manuel Ángel, cómo nos van llenando de historias. Pero pareciera ser que en esas múltiples historias hay un eje central que tiene que ver con una historia única. ¿Cómo se va viviendo en la adolescencia, Jocelyn, todo este proceso también que implica todo un reto también? Y quienes son papás y mamás de adolescentes ya nos contarán. Adelante, Jocelyn. Gracias. Sí, efectivamente es todo un reto el poder vivir y llegar a la adolescencia rodeado de estereotipos y de roles que se marcan desde la infancia y que se van a ir transformando en la adolescencia. Y es precisamente estos estereotipos que son marcados por los agentes socializadores, desde la casa, en el hogar, las familias, las escuelas en donde los jóvenes se desarrollan, inclusive los ambientes recreativos, los ambientes deportivos, los ambientes religiosos, implican en la forma en la que se manejan los estereotipos en la adolescencia. Y es por eso que todas estas reglas que nosotros seguimos son evidenciados, son mucho más profundos en la juventud de la adolescencia, porque es justamente la época en la que las personas exploramos quiénes somos realmente y nos enfrentamos a estos valores que nos enseñan a lo que es aceptado y no es aceptado. Por ejemplo, generalmente en la adolescencia nos vemos más relacionadas las mujeres con el estereotipo de dedicarnos a actividades más de delicadeza, actividades muy de maquillaje, pero ¿qué pasa si no te maquillas? Aquí está el problema al que se pueden enfrentar en su identidad los adolescentes. ¿Qué pasa si no sigues el estereotipo que se maneja para tu género? O en el caso de los hombres, que estamos muy relacionados con los deportes, con el hacer actividades como cargar, como vestirse de cierta forma, actuar de forma más rígida, un poco evidenciando una masculinidad. ¿Qué pasa si no cumples con estos estereotipos o estos roles que han sido marcados en tu género? Definitivamente los varones y las mujeres se enfrentan a grandes retos en la adolescencia porque tienen que mostrar lo que realmente es su identidad, tienen que luchar contra el rechazo social que muchas veces es complicado porque los jóvenes suelen esperar la aprobación de otros jóvenes o de personas de otras edades al momento de relacionarse con ellos. Y muchas cosas son vistas con mucho recelo en áreas que se ven o muy femeninas o muy masculinas cuando alguien del género masculino o femenino intenta cambiar estos roles establecidos por la sociedad. Entonces, aunque estas actividades no están prohibidas para nadie, la actividad simbólica que representa el tener ciertas preferencias hacia un estereotipo u otro son muy complicadas, pero la lucha está en poder normalizar precisamente las actividades que pues todos los géneros podemos representar, ¿no? Luchar contra los estereotipos y enseñarle a los adolescentes a que luchen contra esos roles en la adolescencia para pues romper cada vez más las brechas que existen hacia pues la discriminación de alguna forma. Muchas gracias, Jocelyn. Ya estaba pensando en todo un proceso que seguramente ustedes, no sé a qué tan cercano lo tuvieron, pero es de responder esta imagen, ¿no?, que se vende y que hay un texto ahí de Esther Pineda que se llama Bellas para Morir, en donde qué manera las mujeres, lo estético del cuerpo, pues tiene ciertos costos. ¿Qué hace Esther Pineda? Revisar un proceso histórico de los cuerpos. ¿Quiere decir que a los hombres no nos sucede? De alguna manera lo vivimos,
pero tenemos que recuperarnos a partir de otro tipo de prácticas, y en la adolescencia me parece fundamental, ¿no? Creo que la miniserie Adolescencia nos permite entender y comprender cómo se están viviendo, cómo hay una forma de manifestar esta masculinidad, y bueno, no sé si llamarles influencers, pero de alguna manera estos personajes del el temachín y todos estos que van surgiendo, de qué manera sienten que están perdiendo un sistema de poder, ¿no? Cuando creo que algo que nos dicen es, bueno, ¿qué es aquello que todavía en no cumplir ciertos mandatos de la masculinidad de la adolescencia, y en el caso de las mujeres también, que es cómo se está viviendo? Recordemos que los embarazos en adolescentes en México no recuerdo si estamos en primer lugar, pero tiene que ver con toda una violencia sexual, y eso de responder o estar obligada, bueno, nos van a atravesar otros temas. Bueno, vamos a echarle el otro brinco. Miren, ya vamos bien, vamos bien. Si alguien quiere apuntar, miren, tenemos ahora, porque de repente pasarnos a la adultez, damos por hecho que ya la adolescencia la brincamos, pero ¿cuántos? Bueno, si quieren hablar a título personal, ¿no? Pero ¿quién no pasó por esta de tengo que parecerme? Tengo que ser, yo me acuerdo de mis cuates y en el barrio en Oaxaca, y tengo que mostrar, a lo mejor yo no era bueno para los golpes, pero pues me defendía como siendo el portero del equipo, y entonces así como, bueno, no, ya, por lo menos ya tenía cierto respeto. ¿Qué es lo que me gustaría que nos centráramos un poquito en la adolescencia ahora que lo están reflexionando, porque me parece bien, serían esos mandatos que siguen atravesando a las chicas, a los chicos, ¿no? Pero, ojo, estamos pensando esto que decía Toño, un sistema binario. ¿Y qué pasa cuando nos salimos del modelo de la heterosexualidad? ¿Y qué sucede también con la diversidad? No sé, doctora Karina, quisieras compartir también estos cruces, porque pareciera ser que hablamos de un binarismo, una heteronormatividad, pero en la adolescencia también no es fácil salir del closet. Ya justo, Cirilo, son discusiones que tuvimos también en el curso en torno a varias lecturas, y bueno, ¿no? Como agente socializador tenemos en primer lugar a la familia, y ahí sí, ¿no? El ser humano que viene a este mundo, que va creciendo en su núcleo familiar primario, pues va gestionando su socialización, su identidad, a partir de lo que la familia cercana va ofreciendo, ¿no? A partir de lo que observa como roles, modelos a seguir. Pero en el momento en el que el infante, el niño, tiene la oportunidad de ir a la escuela, se pone en juego todo lo aprendido en el primer núcleo de socialización, que es la familia, ¿no? Ahora está en este otro entorno, la escuela, donde va a socializar con otros pares, y que esos pares, si bien pueden tener una cultura, un momento histórico similar al suyo, también tienen otras ideas preconcebidas que traen desde su misma familia, ¿no? Y entonces se empiezan a poner en juego lo que tú aprendiste con lo que van aprendiendo los pares, y empiezan estas dinámicas de socialización y ajuste dentro de la misma generación, ¿no? Y conforme uno pues va creciendo, llega a la adolescencia, ¿no? Esta etapa que es tan complicada, porque es cuando está en una construcción muy, muy, muy fuerte la personalidad, la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y distintas preguntas que nos vamos haciendo en el momento en el que también estamos luchando, ¿no? Con comprender los cambios corporales, la propia sexualidad. Y bueno, si bien hay ciertos roles y mandatos sociales en torno a partir del sexo, ¿no? Bueno, naciste hombre o naciste mujer, te toca comportarte de esta o de esta otra manera. Pero ¿qué pasa si aún siendo hombre o mujer no me identifico, ¿no? Como hombre o como mujer, y tampoco con estos mandatos sociales que me han sido asignados a partir de mi sexo, ¿no? Entonces, discutíamos en distintas sesiones que tuvimos, como por ejemplo, ¿no? Hablando de cuestiones de masculinidades,
los jóvenes tienen ciertos desafíos que se imponen entre ellos, ¿no? El resistir, por ejemplo, ante el beber alcohol, ¿no? Resistir físicamente ciertos golpes, el ser fuerte, ¿no? El tener juegos que incluso podrían parecernos violentos, por ejemplo, como llegar por detrás, ¿no? Que en una de las discusiones que realizábamos en torno a qué juegos, ¿no? Uno puede observar en la adolescencia, estaba de llegar por detrás con tu compañero y para ver si eres o no eres de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, si no aguantabas el golpe y te doblabas, de seguro te gustaba y entonces no pertenecías a la masculinidad hegemónica, ¿no? Seguramente no te gustaban las niñas, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión del juego en la adolescencia. Y entonces aquellas identificaciones hacia el otro es que, y menciono este tipo de categorías no porque me identifique con ellas, ni con la manera de expresarse, sino porque existen, ¿no? Entonces, si no aguantabas ciertos juegos, entonces eres un mariquita, ¿no? No te comportas como hombre, de seguro no te gustan las niñas, ¿no? Y empiezan todas estas presiones sociales entre pares hacia que debes identificarte incluso hacia tu preferencia sexual con lo que tu sexo de nacimiento ha dictado, ¿no? Y si no, y bueno, pensemos en alguien, ¿no? Que no se ha identificado de esa manera, tiene que callarlo, porque si no está toda esta presión del grupo de no seguir el estereotipo, ¿no? Dentro de la adolescencia. Ahora bien, estamos viviendo tiempos que han permitido un poco más esta apertura, pero eso no quiere decir que no haya aún formas de pensar más tradicionales, más conservadoras, a las que se enfrenta un adolescente. Y que incluso, ¿no? Veíamos que esto se expresa en comerciales, canciones, programas de televisión, ¿no? Que o desafían lo heteronormativo, dando paso a la reflexión de otras formas de apreciarse y de existir, o lo refuerzan más, ¿no? Hacia que todo lo demás que no es lo normativo, que no sigue el estereotipo, está mal, debe criticarse y debe eliminarse. Entonces, claro, en la adolescencia, el descubrimiento de la sexualidad, de la orientación, presenta un desafío mayor. Claro, sí, gracias, doctora Karina Facineto, porque, a ver, no quiere decir que antes no se diera cuenta, pero en la identidad como que voy encontrando, en la adolescencia, perdón, voy encontrando otras cosas y hasta dónde puedo expresar, hasta dónde no. ¿Y por qué quise hacer esa pausa? Porque, a ver, quienes nos están escuchando y tengan hijos, hijas adolescentes, seguramente se van a encontrar con esto. Y la otra es que hay ciertas resistencias en las cuales pensamos de que, a ver, es que hablar de género es una ideología, ¿no? Pues pensemos en la ideología también del sistema capitalista, en la ideología neoliberal, y vean los efectos que tenemos, o sea, y que todo está montado en una relación de poder. Y quiero pensar, ¿qué sucede con las personas con alguna discapacidad? ¿No? Cuando exploran el tema de la sexualidad, parece ser que los desexualizamos, ¿no? Y eso todo también una crítica muy fuerte que se hace, es decir, le quitamos toda esa parte, porque como tiene una discapacidad, no creo que lo piense, perdón, pero eso se siente. Y la adolescencia, por eso quise que pausáramos aquí, porque es fundamental. Todo esto que ustedes han ido compartiendo, esta forma en cómo se nos asigna, cómo se nos refuerzan ciertos roles y prácticas, porque ahora que ya vamos a entrar en la etapa adulta, decir, bueno, ¿qué va sucediendo? O sea, porque no somos un producto de, así lo pensé cuando era menor. Adelante, Adriana. Hola, muchas gracias. Sí, pues ya una vez que tenemos claro lo que es el rol y los estereotipos y los mandatos de género,
es importante que reflexionemos que estos acompañan también la etapa de la adultez. Y la adultez es considerada como la etapa más extensa del ciclo vital del ser humano. Puede ser de alguna manera la culminación del desarrollo, la meta del desarrollo de la infancia y de la adolescencia, y podemos en la adultez identificar 3 etapas: la adultez temprano, la juventud, la adultez mediana o la adultez mediana o la adultez temprana, y la adultez tardía o la vejez. Y podemos reconocer que también en estas 3 etapas, dependiendo del contexto social, del contexto económico, podemos identificar justamente que estas están igual atravesadas por estos roles y por estos estereotipos que marca la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre pensar que la adultez está identificada o considerada como la etapa en la que el ser humano tiene que ser ya responsable, ¿no? Tiene que ser económicamente productivo, que tiene que ser autónomo, que no sé, que alcanza ya la madurez psicológica, que tiene la oportunidad también ya de generar o de relacionarse sexualmente con otras personas, ¿no? Entonces, podemos ver que también, que la adultez también atraviesa, ¿no? Por esos roles y mandatos. Y me atrevo a pensar que quizá es la etapa en la que más se exige, ¿no? De que estos roles o que estos estereotipos se cumplan, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, porque justamente representa de alguna manera la responsabilidad, ¿no? Como el ya concluiste, ya creciste, ya tienes que, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que reflexionemos y que reconozcamos cómo todos estos roles y mandatos también están presentes. También pueden ser modificados, por supuesto, también pueden ser cuestionados, también son actualmente ya cambiados, ¿no? Por mujeres y hombres, pero bueno, de alguna manera nos atraviesan y siguen estando presentes y siguen determinando nuestro comportamiento y las acciones que realizamos como adultos. Pongo a pensar, recuerdo de un caso, compañero que tenía 30 años, acaba de cumplir 30 años, y él sentía que había fracasado porque no tenía casa propia, no tenía vehículo, tenía pareja, pero decía, es que siento que he fracasado, que pues sí, pero a ver, compañero, ¿no? Como hay un mandato ahí de que en la etapa adulta tenemos que salir con todo eso. Y claro, el compañero, pues su trabajo no le posibilitaba un ahorro, también la prestación menos de casa, pero y conectando con esto que dices, Adriana, es cómo algunos hombres sienten que si no tenemos eso, no somos nada, ¿no? Y en algunos casos, no sé, cada vez es menos, ¿no? Pero también como, si no soy mamá, entonces parece que entonces no soy mujer, ¿no? O sea, por todo lo que nos han venido compartiendo, las series, las películas, lo que se habla en las familias, ¿no? Y digo, si bien es cierto, cada vez es menos, no quiere decir que deje de existir, ¿no? Como la etapa adulta juega un papel fundamental, como que consolidara todo un proyecto, ¿no? Sin embargo, se nos olvida que venimos en un modelo muy voraz, ¿no? Donde, pues, chinga, pues, si tenemos chamba ya la hicimos, y si no, de freelance, pues, a menos de que tenga buen conecte, y si no nos mueve quienes más pasado por el desempleo, ¿no? De repente decir, ching, pues, ¿ahora qué hago? ¿No? Y cuando hay hijos o hijas en esta etapa, pues también lo que se va viviendo. Porque pensar en la etapa adulta mayor o este proceso de envejecimiento, iba a balconear a un buen amigo, ¿no? Pero pues mejor no lo balconeo, pero yo le decía, oye, ¿cómo te estás preparando para la etapa adulta mayor, no? Porque bueno, luego se me ocurren cada cosa de preguntas, y me decía, pues es que pues estoy ahorrando, ¿no? Pues, tema de como
y dije, en la torre, ¿no? ¿Y yo qué estoy haciendo? Porque en algunos se nos queda como la idea de eternamente jóvenes, ¿no? Y no que uno se sienta con esa jovialidad, sino también como proyectos. Y es algo que también en las políticas públicas pensadas, ahora que ustedes están haciendo, van a ser especialistas en género, masculinidades, diversidad, ¿cómo le entramos a la vejez con todo este proceso? ¿No? Ahora sí, ya le dimos el puentecito. ¿Cómo le entramos a la vejez? Adelante. Pues mira, a veces uno pensaría que en la vejez ya vamos a llegar a una etapa de descanso, ¿no? Como que ya no somos foco de los estereotipos, roles y mandatos sociales, ¿no? Y no es así. También hay ideas preconcebidas sobre el envejecimiento, también van a variar entre culturas, sociedades, entre momentos históricos. Y estas ideas preconcebidas pues giran en torno a estos estereotipos a lo que se espera que una persona mayor haga con su tiempo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ya llegó un momento en el que su rol de ser, su rol reproductivo, ¿no? De ser madre, por ejemplo, de ser padre, habría llegado a su fin. Ya no es el rol de ser cuidadora de los hijos o cuidador de los hijos, proveedor o proveedora, ¿no? Eso, los más tradicionales, la cuidadora y el proveedor, ¿no? Que ya ha llegado a su culminación. Entonces, es como si ahora el rol se perdiera, ¿no? Ya no hay un rol que siga, que gestione la persona que ha llegado a esta etapa de ser adulto mayor del envejecimiento, y ahora son los otros los que le van a dictar el rol, ¿no? Y el rol a dictar pareciera ser una continuidad de cierta medida del rol anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona mayor se esperaría que, por ejemplo, cuidara a los nietos, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que de cierta manera continuar este rol de cuidadora que ya no es hacia sus hijos, sino hacia los nietos, o que colaborara en las labores del hogar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo realizando algunas labores domésticas o haciendo la comida, pero que poco a poco uno también empieza dentro de estos mandatos sociales, estos roles, estos estereotipos, a pensar que la persona mayor ya no puede decidir por ella misma, ¿no? Y entonces vamos a ayudarle a pensar cómo va a gestionar su tiempo. Vamos a apoyarle también con tareas que son más sencillas, porque se empieza a presuponer que es verdad que hay cierto desgaste, pero eso no significa que su desarrollo cognitivo le impida hacer otras tareas que tal vez esa persona siempre deseó hacer, ¿no? Pero que desde el mandato, el estereotipo y el rol se piensa que no, ¿no? Que no se esfuerce, Creo que la red ahorita nos está fallando un poco por las lluvias. Vamos a esperar un tantito que se restablezca. Y ahorita pensando esto que decía la doctora Karina, de repente damos por hecho que es una etapa, sin embargo, que ya vamos culminando ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, de repente nos ponemos a pensar, ¿cuántos tienen un fondo de ahorro para el retiro, no? O sea, como hay un modelo que nos dice, pues, es la idea, ¿no? El asunto es cómo lo vivimos. Y que además se da una etapa aquí, doctora Karina, bueno, que tiene que ver también esto que dicen, bueno, si yo tuve hijos e hijas, pues este desprendimiento, ¿no? Pero bueno, hay las condiciones de vida y cómo también van afrontando ciertos duelos también por la cuestión de lo físico, de la salud, ¿no? Ajá, adelante. Exactamente, y que pareciera que la persona que es ya un adulto mayor, que está en esta etapa de envejecimiento, ya no tiene voz, ¿no? Para reflexionar sobre sí misma, sobre cómo se está sintiendo, por ejemplo, sobre el deterioro de su cuerpo, ¿no? Y desde fuera se le impone que ya no puede esforzarse tanto porque se puede lastimar, se puede lesionar, cuando tal vez la persona sigue teniendo, ¿no? Sintiendo vitalidad y percibiéndose a sí misma como una persona que sigue teniendo deseos, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el caso de adultos mayores que pudieran ya ser viudos, ¿no? O divorciados o
o estando solos y que pueden, ¿no? Seguir sintiendo deseo, querer una nueva pareja, por ejemplo, pero se tendría preconcebido que son personas que deben ir más lento, ¿no? Como si ya no tuvieran emociones, no hubiera deseo sexual, no hubiera necesidad de, por ejemplo, tener una nueva relación amorosa, de ser productivos, ¿no? Con otra tarea distinta tal vez a su trabajo que han tenido toda la vida, que pudieran querer aprender una nueva tarea, ¿no? Que les gestione también un nuevo modelo de economía, ¿no? A esta edad, ¿no? Que puedan seguir percibiendo su propio dinero más allá, por ejemplo, de una pensión, pero con una tarea que los mantiene activos, tanto física como cognitivamente. Pero lo que vemos es una apreciación en muchos casos de ideas preconcebidas sobre lo que no pueden ya hacer, ¿no? Y poco a poco se van silenciando, se van inmovilizando, ¿no? En una silla, ¿no? De la casa, como si fueran un objeto más, ¿no? Muchas veces un mueble más, ¿no? Y que en ocasiones la familia, ¿no? Puede estar dialogando en torno a una mesa sin prestar atención a aquel adulto mayor que está también ahí, que tiene mucho que seguir aportando y que desde, retomando, ¿no? La perspectiva de género, pues solamente se le concibe a partir del rol que se le sigue asignando desde lo que puede hacer como un hombre o una mujer ya de una edad mayor, ¿no? Y ya no pensemos en el grupo LGBTQ+, ¿no? Sobre aquello que también, ¿no? Podrían estar pues deseando realizar desde las relaciones de amistad sociales que se gestionan desde cada grupo, ¿no? Cada grupo también al cual uno pertenece o puede haber pertenecido a lo largo de la vida, por ejemplo, ¿no? Estar en un club deportivo, jugar ajedrez, ¿no? Las redes, las relaciones pueden seguir gestionándose y pareciera que en esta etapa del ciclo vital la persona pierde voz, pierde agencialidad y está subsumida a lo que otros le van a dictar que debe hacer. Y es muy importante, como lo mencionabas, pues cambiar, reflexionar al respecto, porque cada vez vamos a ser más adultos mayores, ¿no? Un número mayor de personas ancianas, ¿no? En esta edad, y es importante tener esta noción también de salud preventiva y de gestión de las actividades que socialmente se pueden seguir realizando para vivir con calidad de vida, con una calidad emocional, con una calidad física, y no quedar subsumidos, ¿no? A estos roles que también se nos impone como sociedad en esta etapa. Y bueno, aquí doy pie a un tema que también hemos reflexionado y que nos puede servir como cierre, ¿no? Para acercarnos al cierre, si estás de acuerdo, Cirilo, que es la construcción de la identidad. Ya hablamos brevemente de cómo nos fuimos construyendo en estos roles, estereotipos, mandatos sociales a lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital, pero cómo se va gestionando nuestra identidad, cómo vamos construyendo nuestra identidad, es fija, es flexible. Si ya estuvimos subsumidos en algún tipo de estereotipo, rol, quiere decir que ya nos tenemos que quedar ahí o podríamos reconstruirnos. Adelante, María Ángel, vamos contigo. ¿Qué reflexión va dejando todo este proceso de la identidad, estas formas en cómo también no son estáticas, ¿no? De hecho, es un principio básico, ¿no? O sea, no se queda, sino también cómo se van conformando. Adelante. Claro, o sea, la identidad es un proceso tan rígido como uno o una esté dispuesto a que sea, ¿no? De alguna forma. Digamos, tu identidad de joven no es tu destino tampoco a lo largo de tu vida. Puede ser tu destino si
lo deseas de esa forma, ¿no? Y claro, tampoco eres tú y tu deseo, eres tú en sociedad, ¿no? Cuando hablábamos de los mandatos sociales, los vemos ya no como solo estos estereotipos o estos roles, sino como estas exigencias, ¿no? Sobre lo que tienes que ser, ya no nomás respecto al género o al sexo, sino también respecto a la edad, a tu condición étnica, a tu condición de discapacidad o capacidad y demás, ¿no? Marcadores de la diferencia social. El tema aquí con los mandatos es que implican, digamos, una exigencia, ¿no? Y se vale de diferentes técnicas para hacerse valer, digamos, de la burla, del ostracismo, es decir, aislar, ¿no? A esta persona que quizás no se comporta como dicta la sociedad que debe de comportarse. Y como la identidad es un proceso permanente de identificación y al mismo tiempo de diferenciación respecto a la otredad, pues, y esto se construye, claro, relacionalmente, pues es el deseo de la persona y es también cómo se inserta, ¿no? En ese círculo social y qué tan tolerante es la sociedad en la que está hacia la diversidad o hacia los cambios. Entonces, identidad en la juventud es destino, sí y no. Puede ser tan destino como uno lo decida, ¿no? Y qué tanto uno o una decida de construir esa cuestión. Entonces, yo creo que puede ser muy fluido, muy, muy fluido, pero tiene que haber condiciones, ¿no? También para que eso pueda ser. Claro, gracias, María Ángel. De repente me pongo a pensar cuando las personas dicen, no, yo ya no cambio, ya no quiero, ¿no? ¿No? Yo les pregunto qué pasaría si fuera posible, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar. Toño, ¿qué reflexiones te deja todo este tema y sobre todo que posibilita este encuentro también con otras personas? Ah, ¿tu micro, Toño? Ah, perdón. Perdón. A ver, Bueno, adelante. como comentaba María Ángel, bueno, la identidad de género es un constructo, es bien complejo, ¿no? Pero, bueno, ya hemos visto que comienza desde el nacimiento y, bueno, está permeada por diferentes factores. Sin embargo, este proceso, ¿no? Se puede ir permeando y puede ir modificándose y puede ir cambiando, ¿no? O sea, conforme el individuo va conociendo, va aprendiendo y comprendiendo elementos de su entorno y de las interacciones que tiene, pues esta identidad se puede ir justamente modificando, ¿no? Desafortunadamente, María Ángel le tocaba otro tema muy importante, que es el del mandato, ¿no? O sea, tenemos un mandato social que desde pequeños no nos deja que nos movamos, y si te mueves ya no perteneces, ya no eres parte de, ¿no? Ya no eres parte. Entonces, este mandato, pues, ¿qué tiene que ver? Pues que nos enseña que hay maneras correctas de ser hombre o mujer, ¿no? Así, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa cuando esas reglas no nos permiten ser quienes realmente somos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿No? Entonces, los mandatos sociales los debemos entender como las normas implícitas que nos dictan para comportarnos, entre comillas, una vez más, como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que durante todo este desarrollo que vamos teniendo, los adultos podamos comprender que el niño no es yo, ¿no? O sea, mis hijas no son yo, mis hijos no son yo, los hijos de los otros no son ellos mismos, ¿no? Que ellos pueden ir creando su identidad con base en las necesidades y en lo que ellos se sienten y cómo se sienten parte de, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionar esos mandatos sociales, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos en esa, recibiendo esos mandatos, ¿no? Me parece que sí hay que cuestionarlos. Gracias, Toño. Y vamos también conversando de manera de reflexión, Jocelyn, hacia, ¿con qué reflexión dejas en la mesa también sobre este tema? Claro, yo creo que la identidad de género en este sentido es algo que puede transformarse en cualquier etapa de la vida. No es algo estático, no es algo fijo, es algo que las personas pueden modificar y reflexionar a lo largo de toda su vida y ojalá sea sin miedo a expresarse. Además, pues los mandatos sociales, como se mencionaba, es un aspecto muy fundamental en este proceso
porque pues muchas veces nos encaja en el binarismo de género, en el ser de una forma u otra, pero el detalle aquí es poder entender que la realidad es mucho más diversa, mucho más amplia de lo que nosotros podemos llegar a pensar. No es una caja cerrada, definitivamente, sino que es un espectro de posibilidades diversas en las que podemos encajar en cuanto a nuestro género. Y precisamente los agentes socializadores son aquellos que nos van a permitir romper esos esquemas también para poder reflexionar qué es lo que nos manejan estos estereotipos, mandatos y roles para poder lograr esta disrupción de género y poder formar lo que nosotros somos realmente según nuestra identidad, sin ningún miedo, explorar nuestro género, porque todas las opciones son válidas, todas las opciones son respetadas, todas las personas somos diferentes y nos tenemos que dar cuenta de ello a lo largo de nuestra vida. No importa la etapa, siempre y cuando estemos seguros de lo que queremos. Muchas gracias, Jocelyn. Adriana, ¿qué nos puedes Gracias. compartir? Adelante. Sí, gracias. Pues yo culmino nuevamente hablando de o reflexionando sobre que la identidad no es un proceso estático, la identidad evoluciona, se modifica con el paso del tiempo y si bien esta identidad nos permite identificarnos con algún grupo determinado, es importante pensar que la adultez no debe verse como una etapa en la que la identidad ya está construida y ya no puede modificarse, ¿sí? Al contrario, me parece que esta experiencia, esta madurez que de alguna manera nos da la adultez, nos permite reconocer que, pues que podemos aprender de otras personas, que podemos aprender de otras experiencias y que podemos tener o que debemos creer que tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida y nuestra identidad de una forma distinta a lo que manda la sociedad para esa etapa de la adultez. Muchas gracias, Adriana. Y vamos cerrando, doctora Karina Falcineto, pues una conversación con un grupo, darnos todo este proceso, ¿no? Que lleve a una reflexión y entender y comprender cómo en el ciclo vital, pues, o en estas etapas de nuestra vida nos vamos encontrando con diferentes matices. ¿Con qué reflexión cerraríamos? Pues mira, me gustaría mucho retomar un ejercicio que realizamos a lo largo del curso entre los diferentes colegas que están aquí presentes, y fue al inicio, cuando iniciaron la especialidad en género, masculinidades y diversidad, fue bueno, vamos a comentar distintos casos, ¿no? Vamos a adentrarnos a diferentes autores, pero antes de ello, realizar una carta reflexiva hacia ti mismo en el presente, ¿no? Y entonces, ¿en qué consistía? En reflexionar cómo nos había atravesado el género a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en ese momento fue muy interesante observar que todas las cartas que construimos empezaban en la niñez, transitaban por la adolescencia, la pubertad y llegaban al yo adulto del presente. Y entonces se iba reflexionando sobre cómo nos había atravesado el género en los diferentes momentos, cómo crecimos en el núcleo familiar con distintos mandatos sociales, escuchando cuáles eran los roles que nos podían pertenecer por haber nacido hombre o mujer, observando también qué estereotipos se iban construyendo, cómo al entrar a la escuela convivimos con pares que nos llevaron a reflexionar si estábamos o no del todo de acuerdo con esas formas de vida que habíamos conocido en el núcleo familiar, y cómo transitando poco a poco hacia la adolescencia, la pubertad, la adultez temprana, pues algunos tal vez fueron roles que asumimos, con los que estábamos de acuerdo, otros tal vez no, ¿no? Fueron roles con los que, asignaciones, mandatos con los que rompimos, a veces de una manera abrupta, ¿no? Siendo disruptores, transgresores, a veces a través de la negociación, del diálogo, dependiendo del contexto social en el cual nos iba tocando vivir, hasta llegar a este momento donde
coincidían las reflexiones sobre, pues pude estudiar, llegué a la universidad, gestioné mi vida, pienso de la manera en la que yo quise, con cierta libertad, desafiando algunos roles, estereotipos, de manera que se reflexionaba que esto era un proceso no rígido, ¿no? Sino flexible. Y después de 6 meses del curso volvimos a esta redacción de la carta, ¿no? Pero ya ahora, pues después de 6 meses de estar en la especialidad, ¿no? Y entonces fue, bueno, ¿cómo nos atravesó el género? Pero ahora reflexionándolo después de todas estas discusiones y lecturas. Y fue muy interesante observar que las cartas construidas reflexionaban mucho más sobre la adultez, reflexionaban mucho más sobre que tal vez no nos habíamos escapado tanto como habíamos pensado de los mandatos sociales, de los roles, de los estereotipos impuestos, porque hay micromachismos, hay microviolencias, hay mandatos que son muy silenciosos y que justo como los socializamos desde etapas muy tempranas, se interiorizan tanto y de una manera tan natural, tan normalizada, que muchas veces ya no se perciben. Y entonces esa segunda carta reflexionaba mucho más al respecto y fue muy, muy interesante ver que se iba hacia el futuro, ¿no? Hacia la proyección de, bueno, ahora somos adultos y vamos transitando hacia la adultez madura, hacia el envejecimiento y cómo quiero llegar ahí, ¿no? Así, ¿qué rol voy a desafiar? ¿Qué es lo que no quiero de mi vida? ¿Qué es lo que no quiero permitir que otros me achaquen a través de voces ajenas sobre lo que me tocaría hacer cuando yo sea un adulto mayor? ¿Cómo quiero transitar hacia mi estado financiero, por ejemplo, independencia económica, independencia física? Y fue una reflexión sobre cómo estoy llevando mi bienestar físico, mental, emocional y qué quiero construir hoy hacia el futuro y qué tipo de adulto mayor con perspectiva de género quiero ser, ¿no? Y qué es lo que yo voy a transmitir con esa construcción, ese modelo a las generaciones de niños adolescentes que me van a apreciar como un adulto mayor con agencialidad, con vitalidad, siendo flexible, no siendo rígido y siguiendo desafiando esos mandatos sociales que la sociedad dictaría como el yo que debo ser en esa etapa de plenitud. Entonces fue muy interesante el contraste entre las dos cartas y con esta reflexión me quiero quedar, que no es una reflexión ajena a lo que ya mis colegas han comentado, ¿no? Que la vida no es rígida, la vida es flexible y es tan flexible y tan llena de posibilidades como nosotros también nos demos la oportunidad de decidir experimentarla. Y pues ese sería el mensaje a la audiencia, ¿no? Que atreverse a descubrir cómo nos estamos construyendo y cómo nos queremos seguir construyendo y que nunca es tarde para desafiar lo que nos dijeron que debíamos ser, en todo caso. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Karina Fachineto, y a todas las compañeras, compañeros que hoy estuvieron hablándonos sobre esta construcción de género a través o en las diferentes etapas del ciclo vital, ¿no? Hay roles, estas ideas de cómo me tengo que comportar, ¿no? Los mandatos y esta identidad que finalmente está ahí en un proceso relacional y que nos lleva a entender y sobre todo la gente que nos siga en este momento o que lo vea en la grabación, compañeros de este programa se queda en la página, entonces ustedes pueden tener acceso y descargarlo. Y donde voy es, a ver, hay un nivel muy alto de violencia contra las mujeres, nivel de discriminación y violencia hacia la diversidad sexogenérica. Hay una visión adultocentrista con los niños y las niñas de tú qué sabes, ¿no? Yo les comparto esta reflexión que no sé si a ustedes les tocó, ¿no? De cuando les dicen, en algún momento, no sé de su vida, si en la niñez, adolescencia, ahorita que hablamos de esos temas, ¿no? Les dijeron, ay, cuando crezcas y tengas hijos ya vas a ver, ahora sí vas a ver, ¿no? O sea,
una visión adultocéntrica que a veces que dicen, o sea, a ver, ¿cuál es la idea? O sea, que no tenga hijos e hijas para que no me pase eso, que cuál es, ¿no? Es toda esa serie de mandatos, ¿no? De tienes que sufrir, ¿no? Tienes que aguantar, y no estoy diciendo que, ni quiero romantizar, pues, los procesos de la etapa de vida, pero a donde voy es que los efectos sí son muy graves. De 15 a 24 años, la tercera causa de muerte en México son suicidios, es donde tendríamos que poner el foco. ¿Qué pasa con esas formas de violencia, los feminicidios? ¿Qué pasa a nosotros como hombres? Que la primera causa de muerte son asesinatos, hombres asesinando a otros hombres. Y es ahí donde nos tendría que llevar todo este proceso como que ustedes han desarrollado desde la niñez, desde la adolescencia, desde la etapa adulta, desde la vejez. Hay un texto ahí, que me recomendó el querido Beno de Kaiser, que se llama La vida a ratos, de Juan José Millás, que es una autobiografía bien chida, porque además se habla qué pasa con mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres no hablamos de esto? Cosa que las compañeras van articulando. Pero bueno, ya seguiremos charlando para otro momento. Muchísimas gracias a la doctora Karina Fachineto, a Jocelyn Torres Luna, a María Ángel García, a Adriana Peregrino y a Miguel Antonio Macías Gallardo, querido Toño, muchas gracias. Y bueno, pues aquí les mandan un saludo. Hoy no hubo saludos, ¿qué les pasa, compañeras? No es el compañero, no. Felicidades a todos, a todas, se nota un gran trabajo reflexivo y analítico. Mariana Dávila, muchas gracias, Mariana. Y pues a quienes nos siguieron, de verdad, muchas gracias. Déjenme mandar saludos porque luego se me va la onda. Raúl Mendoza, Guadalupe, Lupita Romero, León Lisset, Ariana Toriz, Grace Jiménez, Yaru Inaru, Lili Rillo, muchas gracias, Mela, y 7 compañeras más que no me está dejando abrir la otra página, entonces, pues todas estas personas que hoy nos siguieron, gracias, de verdad. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por compartirnos esto, y bueno, para las personas que nos siguen, nos escuchamos el próximo lunes, 6 de la tarde, gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán por este apoyo, al doctor Pedro Fernández Olazábal, a la maestra Lulú Moreno, y con todo gusto vamos a seguir conversando. Marilena Eugenio Gallarte Cortés, felicidades, excelente tema, también por aquí manda saludos, y pues bueno, muchísimas gracias, compartan el tema, creo que nos va a servir de mucho para seguir reflexionando sobre estos efectos que tenemos en las relaciones en las que nos encontramos. Que tengan excelente tarde, gracias.